In 1987, the translation of the Quechua Ayacucho Bible was completed. Over 30 years later, Runasimi continues to translate material into Quechua. Providing material in the people's heart language is one of Runasimi's most important ministries. Estoy sirviendo al Señor en Runasimi ya más de 15 años. Recuerdo que empezamos en Runasimi haciendo traducciones de español al quechua, porque vimos la necesidad de que muchos de nuestros hermanos quechuas no podían entender la Biblia en español. Había la gran necesidad de traducir al quechua. Y Runasimi fue uno de los primeros en hacer ese trabajo, ese servicio, por amor a nuestros hermanos quechuas. Runasimi also promotes the Bible through their recording studio with translation of audio and video material. Part of the program is also the evangelistic ministry of showing the Jesus film along with the Genesis, Luke, One Hope, and God's Story in audio and video. En Runasimi hemos producido muchos materiales hasta ahora. Hemos ido aumentando nuestra biblioteca quechua, no solamente en quechua, sino también en otros dialectos, idiomas de Perú. Hemos grabado el Nuevo Testamento dramatizado, más de 10 idiomas. Se ha hecho los doblajes de videos de Génesis, Lucas, Dios Hombre y otros pequeños videos más. Y todo ese material lo tenemos guardado, almacenado y los enviamos a las comunidades quechuas y amazónicas cuando hay grupos que salimos al campo a hacer misiones. Hay muchas comunidades en la sierra, en la selva, donde no llega ningún tipo de información. Y en esas comunidades hay muchas personas que no saben leer, no saben escribir. Entonces el audio y el video de la Biblia es la única manera que ellos pueden tener para saber de Jesús, saber del Evangelio. Runasimi da estudios en quechua, su material está en quechua y va a las comunidades donde viven los quechuas y también va en el horario que ellos pueden estar en el estudio. Entonces, por eso Runasimi creo que es una gran bendición para el pueblo quechua.